¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis Carlos Casiano aquí presente en mi canal de YouTube, agradeciéndoles también su presencia en su canal donde hablamos de política internacional, nacional, todo con aspecto conservador y de derecha, recordándoles, como siempre al inicio de cada video, que si les gusta lo que vengo haciendo, mis comentarios, todo mi contenido, todos mis videos, en fin, que le den me gusta, que comenten, que compartan y que se suscriban para que así a mí me ayuden a seguir creciendo en esta comunidad. Ahora vamos al tema que nos atañe porque estamos a prácticamente 2 días, un poco menos, de la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Se va a convertir en el presidente número 47 y es la segunda vez que va a estar en la administración. Un tema que en lo personal me llena de mucho gusto, de mucha satisfacción, pero sobre todo no tanto por, obviamente que es bueno para los Estados Unidos, pero también es un alivio para todo Occidente y creo fervientemente que también es una buena noticia para el globo entero, para el mundo entero. Entonces, he estructurado este video de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco de cómo llegamos hasta aquí, es decir, cuál es el contexto en el cual llega Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca. Vamos a estar hablando también de los principales sectores que le dieron su apoyo en esta segunda elección. Vamos a estar hablando también de algunas de sus propuestas, de lo más relevante. Obviamente no quiero alargarme mucho, no quiero hacer este video muy complejo, muy tedioso, pero vamos a estar hablando de lo más elemental. Vamos a hablar de quiénes van a ser piezas fundamentales de Trump en su gabinete para terminar con una reflexión. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué es lo que significa la victoria de Donald Trump? Como dije, no es nada más bueno para los Estados Unidos, sino que también es bueno para todo Occidente, en sí, para todo el globo. Donald Trump hay que recordar que, como ya mencioné, no es la primera vez que llega a la presidencia de Estados Unidos, por lo cual, digamos que las fallas que se pudieron haber presentado durante el primer mandato, dada la inexperiencia, porque cuando uno llega por primera vez a un trabajo, pues realmente pues no es tan sencillo, ¿no? Y más cuando eres el presidente de la nación más importante o económicamente más grande del mundo. Bueno, Donald Trump ya fue, entonces ya tiene experiencia, ya no es como que vayan y le vayan a contar cualquier cosa. Aparte, Donald Trump viene, lo podemos ver con esta fotografía, viene dando un mensaje al mundo entero de que con Estados Unidos no se va a jugar. Ahora, Donald Trump viene con una mayor legitimidad, porque sin descartar o sin quitarle importancia a la primera administración, recordemos que en Estados Unidos la democracia es semidirecta, es decir, no ganas con ganar el voto popular, tienes que ganar el voto en el colegio electoral. Esto es un poquito complejo, ahorita vamos a hablar de eso. Pero Donald Trump en esta ocasión gana con el voto electoral y el voto popular. O sea, incrementó su cantidad de votos, es lo que quiero decir. Entonces Donald Trump llega aún con mayor legitimidad a su segunda administración. También algo que me llama mucho la atención es que Trump, a diferencia de su primer gobierno, llega con un gabinete que es más conservador, es más de derecha, es decir, no es un gabinete rodeado de políticos acartonados, buena onda, que se van al centro y que al final pues sabemos lo que eso significa, que por el centro penetra a la izquierda. Entonces Donald Trump viene con un gabinete rodeado de outsiders o de personas políticamente incorrectas, dando nuevamente el mensaje de que ahora va y va en serio. Viene con una corriente al interior del Partido Republicano, en la cual no destacan, por ejemplo, los Bush o, ya saben, toda esta manga de políticos que prácticamente llevaron a la decadencia al Partido Republicano. Viene con una corriente, la corriente MAGA, que es una corriente al interior de este partido, en donde obviamente Donald Trump pues es indiscutiblemente su máximo líder, su máximo referente. Ahora, vamos también a analizar ya principalmente cómo es que llegamos aquí, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados electorales por los cuales tenemos nuevamente a Donald Trump a partir de el próximo lunes 20 de enero, lo vamos a tener nuevamente en la Casa Blanca. Ahora, lo que les decía, recordemos que en Estados Unidos no se vota directamente por el presidente. Es decir, si tiene 100 votos, no se cuentan 100 votos. El presidente gana de acuerdo al colegio electoral. Esto quiere decir que
si todo en un estado gana un candidato, en este caso Trump, ese estado se lleva, o más bien ese candidato se lleva todos los votos de ese estado. A cada estado se le designa un número de votos atendiendo a su población y eso, bueno, eso se realiza dependiendo de un censo. Bueno, el número mágico para ganar las elecciones en Estados Unidos a la presidencia es 270. Mm, un cafecito mañanero, sobre todo ahora que está frío. Bueno, entonces se necesitan 270 votos. Aquí podemos ver que Trump, desde luego, ganó por mucho más de los 270 votos y quiero que prestemos atención aquí. Los estados en rojo fueron los ganados por Trump y los 26 por Kamala Harris. Ahora, ¿qué era lo que se nos decía por parte de la comentocracia, por parte de todos estos medios vendidos a la progresía? Decían que habían unos estados que les llaman los swing states, los estados columpios. ¿Qué quieren decir? Que son estados que por su ambivalencia política no sabe si se van a decantar por un candidato o por otro. Esos 7 estados te definen la elección, por lo tanto es normal que los candidatos pues estén yendo a hacer campaña ahí, porque al final de cuentas son los que te van a definir la elección, como digo, y son 7 estados. Bueno, ¿qué es a mí lo que me llamó la atención? Y en lo personal, porque yo estuve presente cuando se estaban apenas contando los primeros votos, cuando estaban llegando las primeras actas, que de los 7 estados se nos decía que iban a estar muy reñidos, que probablemente Harris iba a ganar en 5 y otros decían que en 4, ¿no? La realidad es que Trump ganó los 7 estados, es decir, lo que es Wisconsin, Michigan, Pensilvania, me parece también que era North Carolina, Georgia, Arizona y Nevada. Todos estos estados los ganó Trump y no los ganó por pequeños márgenes, sino los ganó por amplios márgenes. Entonces, toda esta narrativa de que iban a ser campañas muy reñidas y donde iba a estar muy disputado, pues se les cayó. Se le cayó a la comentocracia. Ahora, esto es en términos, digamos así, generales. De nada sirvió toda la campaña de desprestigio que le hicieron a Donald Trump, toda esta comentocracia, todos estos mitos y sarta de mentiras que dicen de que Trump es un racista o que es un misógino. La otra vez estaba escuchando a Ruiz Gili, que es verdaderamente un imbécil, al decir este tipo de cosas, solo porque Trump tiene una agenda nacionalista y de sentido común. De nada le sirvió toda esa comentocracia, de nada le sirvió que Hollywood se volcara en apoyo a los demócratas, de nada le sirvió todo el dinero que estuvieron destinando a la campaña de Harris, que por muchísimo excedió la campaña de Trump. ¿Por qué? Porque Trump hizo algo que conectó con los ciudadanos y con diversos sectores. Ahora, esto no nada más es gracias o no nada más es importante porque Trump haya ganado, sino aquí se ve que los republicanos no nada más ganaron la presidencia, que era lo más primordial, sino que también ganaron el Congreso, ganaron el equivalente en México a lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, se trató de una total paliza, o sea, no hay una manera más clara de decirlo, fue una total paliza republicana. ¿Y por qué fue una total paliza republicana? Porque los republicanos fueron directamente al sentimiento, a lo que las personas estaban viviendo y estaban convaleciendo en esta pésima, escatológica administración de Biden-Harris, y pues al final de cuentas los lograron convencer. Pero yo quiero ahora que hablemos un poco más, vamos a escudriñar los datos, vamos a escudriñar cómo es que llegan, cómo es que ganan, en qué sectores de la población se volcaron el apoyo hacia Trump y Vance o hacia los republicanos. Y quiero que prestemos mucha atención porque estos son datos no para nada menores. Constantemente, constantemente se nos dice que Donald Trump, bueno, como ya lo mencioné, ¿no? Toda esta comentocracia, todos estos estúpidos que dicen que Donald Trump es una persona machista, misógina, ¿no es cierto? Bueno, la realidad es que si atendemos a encuestas que se hicieron a pie de urna, ¿no? Este tipo de sondeos, eh, la realidad dista mucho del discurso oficial, del discurso hegemónico. Aquí podemos ver, por ejemplo, no sé si se alcance a ver, igual se los voy a estar aquí comentando, cómo aquí dice que la nueva brecha de género en el voto de Estados Unidos pues se cierra. Es decir, mayormente, esto es algo que es, bueno, esto varía, pero sí ocurre.
por lo general las mujeres votan más a favor de los partidos o de los candidatos demócratas. Aquí lo que pasó es que la brecha entre las mujeres que votan por el Partido Republicano, pues se va cerrando. Es decir, cada vez hay más mujeres que están dispuestas a votar por los republicanos. ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quiero que prestemos atención cómo aquí, o sea, por ejemplo, aquí podemos ver cómo las mujeres en la elección del 2024, 44% de las mujeres votaron a favor de los republicanos. Un candidato republicano abiertamente machista o misógino no podría, bajo ninguna circunstancia, alcanzar estos niveles de votación. Digo, entre las mujeres, creo que ahí podemos estar un poquito de acuerdo. Ahora, el dato también es, no tiene desperdicio. Se nos dice también que Donald Trump está en contra de los latinos y que es una especie de racista y no sé qué. Quiero que veamos cómo mayor por el Partido Republicano, al igual que las mujeres blancas de la comunidad afroamericana, bueno, de esa no me encargo, esa es marcadamente evidente demócrata, eso no lo voy a negar. Pero este es el dato que quiero que analicemos. Los hombres latinos. Los hombres latinos hasta antes de esta elección, en las últimas dos elecciones, es decir, las últimas dos en las que participó Trump, mayormente votaban demócrata. Mayormente votaban demócrata. ¿Qué es lo que pasó ahora? Que se invirtió. Esta es la primera elección, o al menos de las últimas, en donde el voto de hombres latinos se vuelca a favor de los republicanos, específicamente a favor de Donald Trump. Y podemos ver también un incremento de la votación de mujeres latinas a favor del Partido Republicano, es decir, a favor de Donald Trump. Y estos son para nada datos menores que ahorita vamos a analizar el por qué yo creo, el por qué yo pienso que cada vez más Donald Trump está haciéndose más votos en estos sectores de la población. Ahora, si hablamos del sector económico, también podemos ver que digamos, en las comunidades más desfavorecidas, no, económicamente, pues también si comparamos con, por ejemplo, 2016 o 2012, ahora en 2024, 45% de la población con ingresos más bajos en Estados Unidos ha votado por Donald Trump. Pero también quiero que veamos el siguiente dato. Las clases más adineradas, es decir, los que ganan $100,000 y $200,000 al año o más de $200,000 al año, mayormente en la elección de 2024 están votando por el Partido Demócrata o por la dupla de Kamala Harris y Walz. ¿Esto qué quiere decir? Que se nos viene diciendo durante mucho tiempo que Donald Trump o que los republicanos son los candidatos de los ricos, ¿no es cierto? Se nos dice que por la exención de los impuestos y no sé qué, que Donald Trump viene a representar esa clase de hombres pudientes, blancos, ¿no? Que gracias pues a todo el dinero que tienen, a toda su influencia económica, pues se sienten identificados con el Partido Republicano y con Donald Trump. Esto queda completamente tirado por la borda. Ahora, también, ciertamente los jóvenes entre 18 a 24 años, me quiero centrar en ellos, votan mayormente demócrata. Sin embargo, si vemos en la última elección en 2020, 31% de estos jóvenes declararon haber votado por Donald Trump. Ahora fue del 41%. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir con todo esto? Es evidente y ya nos queda claro a todos que Donald Trump está recuperando votos en varios sectores de la población. Está recuperando votos en los latinos, está recuperando el voto femenino, está recuperando el voto de las clases más desfavorecidas económicamente, ¿sí? Y está recuperando el voto de los jóvenes. ¿Por qué pensar que esto es así? Porque, bueno, desde luego que los latinos o la comunidad hispana somos los principales testigos de la desastrosa económica, política, perdón, de la desastrosa política migratoria que el gobierno de Biden y de Harris han provocado
con toda esta afluencia de inmigrantes ilegales. Porque la realidad es que con la llegada de tantos indocumentados, las cosas se vuelven cada vez más caras, las hipotecas, las rentas, y somos los latinos los que estamos cansados de estos discursos estúpidos de victimización racial con lo cual los demócratas, digamos groseramente, nos tratan como estúpidos y nos hacen creer que estamos siendo como una clase de oprimidos, cuando la realidad es que lo único que quiere la comunidad latina, y yo puedo hablar en nombre de un hispano o de un latino o lo que sea, lo único que queremos es que nos dejen trabajar. Entonces, estamos siendo identificados o nos estamos viendo identificados con un candidato que nada más está utilizando el sentido común, que no tiene nada de racista decir que vas a proteger tu frontera, que la vas a blindar, porque tú no sabes si un extraño entra a tu casa, no sabes cuáles son sus intenciones. Y lo único que está obedeciendo esta política de un control migratorio de Donald Trump es eso, atender al sentido común. Porque podemos ver cómo la entrada ilegal de inmigrantes en Estados Unidos, cómo prácticamente se triplicó en la era de Biden y Harris, con lo cual esto ha sido un desastre. Bueno, Donald Trump viene a poner orden. Ahora, ¿por qué también creo que ha subido el apoyo del el voto femenino a favor de Donald Trump? Porque las mujeres también están hartas de ver cómo los demócratas no son capaces, estos disminuidos mentales, estos progres estúpidos, porque no hay otra manera de decirlo, no son capaces de definir qué es una mujer. Y están permitiendo a hombres que se autoperciben como mujeres competir en, valga la redundancia, competencias deportivas que están hechas para mujeres. Definitivamente, si hay una ideología que representa a la mujer, que la defiende como tal, son los republicanos. Es la política de derecha. Ahora, ¿por qué creo también que las clases más desfavorecidas están votando a Trump? Porque es evidente, y de esto hay datos, yo he hablado anteriormente en otras redes sobre esto, la economía con Donald Trump estaba mucho mejor cuando él estaba. Los niveles de inflación no habían llegado a como llegaron a estar con Biden y Harris. ¿Y cuál es el impuesto más injusto? La inflación, porque la inflación es el que le pega a las clases más desfavorecidas, a las más bajas. Y desde luego que también el voto, el incremento del voto juvenil tiene que ver mucho con la batalla cultural que desde hace años se está dando, sobre todo en las redes sociales. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que quiero decir? Que es imposible y ciertamente estamos hartos de ver cómo toda la comentocracia se aglutina para esparcir un discurso que no se condice con la realidad. Un discurso que nos dice que Donald Trump es racista, que es misógino, que, que es el candidato de los ricos, cuando estamos viendo que las clases sociales a las cuales atienden todas estas denominaciones están votando a favor de Donald Trump. Es decir, ya no pueden tratar a la gente como estúpida. La gente está despertando, la gente está recapacitando. Por eso, por eso es que no se explican todos estos analistas políticos acartonados tradicionales cómo es que Donald Trump llega nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Y es que no hay que tener más de dos dedos de frente o no hay que ser un analista político experto para darse cuenta que no queremos que se nos trate como estúpidos por parte del discurso oficial. Como he dicho, la gente está despertando y es por eso que votaron a favor de Donald Trump. Ahora, vamos a hablar ya un poquito de las principales propuestas de Donald Trump. Me voy a centrar específicamente en lo más relevante para mí, que es sobre todo el combate al narcotráfico, que es sobre todo también pues lo de la inmigración, el control migratorio. Voy a hablar un poco de lo que es salud y educación y políticas sociales. Ahora, ¿qué es lo relevante o lo que ha estado sobre todo en boca de muchos últimamente, sobre todo en mi caso o de mi comunidad? Porque pues ciertamente tiene mucho que ver con México, que es la declaratoria de Donald Trump desde el primer día a los cárteles o a los narcotraficantes como terroristas. Pero qué mejor que lo explique el mismísimo Donald Trump.
No sé si se está escuchando, bueno, Donald Trump está diciendo que los va a designar desde el primer día y que comenzarán la mayor operación de deportación de los Estados Unidos. Y que todas las, pues todas estas pandillas van a ser regresadas a sus países de origen. Y ahora, esto es importante porque viene a atender dos temas que están íntimamente ligados, que es el de la inmigración ilegal y que es el del combate al narcotráfico. Ahora, quiero hablar un poco de la designación como tal de los cárteles como terroristas. Es cierto que llama poderosísimamente la atención por el hecho de que este sería el argumento con el cual los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump estarían interviniendo militarmente, posiblemente militarmente, en México, en territorio mexicano. La realidad es que eh, hacer esto tiene una serie de complicaciones, es algo complejo, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, porque en la cadena delictiva hay muchas personas involucradas y digo, no con esto quiero defender o no quiero hacerme pasar como un cuatrotero, un defensor del gobierno de México, pero la realidad es que en la cadena delictiva pues también tiene mucho que ver estadounidenses. Es decir, las armas que utilizan los cárteles mexicanos pues vienen de Estados Unidos. Mucha gente que mete la droga a Estados Unidos pues son estadounidenses. Mucho tienen que ver también cómo el sistema financiero de Estados Unidos permite que a través de las remesas se lave dinero. Entonces es un tema complejo. Ahora también desde luego que el gobierno de México tiene amplia responsabilidad, primero por no combatir a los narcotraficantes y segundo, porque las armas obviamente pasan por las aduanas. Obviamente que hay una complicidad, entonces es un poco complicado. Es un poco complicado, no es algo tan sencillo de hacer. Ahora, ¿qué más ha dicho Donald Trump? Pues en materia de inmigración, él ha dicho que va a hacer como dice, la deportación masiva más grande en la historia de los Estados Unidos. Y esto atiende a una demanda de la población que ha visto disminuida su calidad de vida, como ya comenté anteriormente, por toda la ola de criminales que han venido. Trump promete que va a aplicar la ley de enemigos extranjeros para sacar a pandilleros, a criminales, a narcotraficantes fuera de Estados Unidos y regresarlos a sus países de origen. También ha dicho que va a hacer la contratación de 10,000 personas para los CBPs, para la patrulla fronteriza, además de construir una serie de megacárceles, ¿no? Donde va a meter a todos los indocumentados para que estén ahí. Y bueno, en sí toda la política migratoria de Donald Trump, como sabemos, es bastante dura, es bastante severa y ha designado a personas en su gabinete, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, que estarían cumpliendo pues estas políticas que, como digo, nada más obedecen al sentido común. No es racista, asegurar tu soberanía, cerrar tu frontera y permitir la migración siempre y cuando sea legal. También Donald Trump ha dicho que va a eliminar el derecho de la ciudadanía por nacimiento cuando, digamos, las mujeres, y esto es algo que pasa mucho lamentablemente, abusan de que pueden cruzar a Estados Unidos para aliviarse acá y adquirir derechos de ciudadanía por parte del bebé, del niño que acaban de dar a luz. Esto, desde luego, que constituye un fraude y Donald Trump ha dicho que va a terminar con eso. Ahora vamos a pasarnos a un tema también que es muy importante, que es el de la educación, que es el de las escuelas. Porque si hablamos de la batalla cultural, estamos hablando de cómo a través de la academia, desde el jardín de infancia, se le va imponiendo toda esta serie de ideas a los niños con aras de confundirlos. Toda esta propaganda marxista ideológica radical que les dice a un niño que puede a lo mejor ser una niña o viceversa y que todo tiene el objetivo de que eventualmente se acudan a procesos de hormonización, ¿no es cierto?, de castración, de la mutilación de partes sanas del cuerpo de los niños, lo cual, desde luego, tal cual como las infancias trans, es un crimen y es una perversión y es algo propagado por degenerados. Trump ha dicho que va a eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos porque más que educar, es un fondo de adoctrinamiento marxista radical y que le va a devolver a los estados la capacidad de que ellos puedan decidir y delinear las políticas educativas en los Estados Unidos y sobre todo de devolverle a los padres de familia esa decisión tan importante. Porque yo en lo personalmente también creo que los padres tienen la última palabra y son los padres los que deben tener el derecho
de que sus hijos puedan recibir la educación que de acuerdo a sus valores ellos consideren más conveniente. Entonces Donald Trump va a hacer eso. Y de hecho hay un video que es bastante revelador, pero bueno, lo voy a compartir en, creo que está fallando el audio, pero bueno, si ustedes lo pueden encontrar en las redes, Donald Trump habla de cómo va a eliminar a todas estas, cómo va a cortarle el financiamiento a todos estos promotores de la ideología de género y de las infancias trans y cómo va a modificar el sistema de salud. Vamos a ver si es posible compartirlo. Y bueno, ¿qué decir de esto, no? Evidentemente es un gran acierto de Donald Trump, es un gran acierto de la presente administración y es algo que en Occidente celebramos porque es un mensaje muy claro. Con los niños, no. Y Donald Trump así lo va a manifestar. Ahora, podríamos estar hablando de muchísimas de sus propuestas, sobre todo también de cómo va a revocar. Esto también quiero que lo toquemos antes de pasar al siguiente tema, que es cómo Donald Trump, como ya lo hizo anteriormente en su primera administración, va a cortar la financiación a los organismos no gubernamentales que promuevan los abortos. Es decir, este es un macro golpazo a todas estas Planned Parenthood y todas estas organizaciones que vía los impuestos de la gente financian esta red de clínicas abortivas, ¿no? O sea, por decir uno. Pero desde luego que Donald Trump viene a recuperar el sentido común, la lucha por la vida, por la libertad, por la propiedad, por la familia. Y es algo que desde luego se celebra. Ahora quiero que pasemos ya rápidamente a mencionar algunos de los nombramientos clave en su gabinete presidencial para ya terminar este video, no alargarme más y terminando con una reflexión. Como secretario de Estado tenemos a Marco Rubio. Recordemos nuevamente que lo que se ha dicho de Donald Trump es que es un racista, ¿no? Bueno, no se condice con la realidad porque Marco Rubio se va a convertir en el primer secretario de Estado, es decir, quien dirige la política internacional de Estados Unidos de origen latino. Desde luego, Marco Rubio, no hay que ser muy inteligente. Marco Rubio es de descendencia cubana y llama poderosamente la atención porque Marco Rubio ha sido un férreo defensor de la política migratoria de Donald Trump, de las fronteras seguras, y no tiene reparo en declararse enemigo de las dictaduras de izquierda, sobre todo de América Latina, especialmente de Cuba, por el lazo familiar que tiene y que lo conecta, y con el de Venezuela. También Marco Rubio en el pasado declaró que el presidente o el expresidente, bueno, quien sigue mandando en México, López Obrador, era un mal aliado en la región porque su gobierno había entregado prácticamente a el crimen organizado todo el territorio mexicano. Marco Rubio, desde luego que va a ser una pieza fundamental, porque como dije, es quien dirige el departamento, bueno, perdón, la política internacional de los Estados Unidos. En la Secretaría de Seguridad Nacional está Kristi Noem, quien fue exgobernadora de Dakota del Sur, y también ella ha sido una de las más fervientes defensoras de la política migratoria de Donald Trump. Entonces va a ser fundamental, va a ser pieza fundamental. En salud va a estar Robert Kennedy Jr., quien también llama poderosamente la atención porque recordemos que buscó ser presidente o candidato a presidente en los Estados Unidos por la vía independiente y terminó por sumarse al proyecto de Donald Trump.
Robert Kennedy ha sido un fuerte crítico de la estrategia utilizada en la pandemia y de la imposición de las vacunas, y sobre todo ha atacado con argumentos a la industria farmacéutica y del evidente conflicto de interés que ésta tiene, sobre todo, como digo, cuando fue la época de la pandemia. Entonces también va a ser muy interesante cómo Robert Kennedy es un personaje que no es un político tradicional, que más bien es un outsider, y pues ha generado ciertas resistencias y ciertas, digamos, em, hay gente que no lo quiere. Hay gente que no lo quiere, pero pues va a estar muy interesante, ¿no? Sobre todo por el apoyo que le dio a Donald Trump en estas elecciones. Ahora, el embajador de Estados Unidos en México, obviamente México tiene interés en mí, Ronald Johnson. Es un ex agente de la CIA y estuvo en el ejército norteamericano durante más de 20 años. Y tiene mucha experiencia, sobre todo en temas de combate al crimen organizado, de narcotráfico, de todo lo que tiene que ver con narcóticos, ¿no? Johnson es un claro mensaje que está enviando Donald Trump a México, puesto que tiene especial interés en estos temas. Entonces también va a estar muy interesante cómo se va desenvolviendo este funcionario en la representación de Estados Unidos en México. Vamos a terminar con, bueno, voy con J.D. Vance, el vicepresidente. J.D. saltó sobre todo a la fama cuando uno de sus libros, donde él detalla cómo su infancia fue muy dura, se convierte en bestseller e incluso se hace una película a nombre de esta obra. J.D. Vance es abogado y fue senador de Ohio. Antes era un duro crítico de Donald Trump, pero terminó adhiriendo a sus ideas, tanto así que Donald Trump lo designó como su mano derecha, como su segundo al mando. De hecho, aunque es temprano, se dice que J.D. Vance sería la carta de Trump para sucederlo en 2028. La gente que lo conoce o los que pueden analizar más o menos su perfil dicen que es incluso más conservador y más de derecha que Donald Trump, y tiene un carisma y tiene una inteligencia y una agilidad, ¿no es cierto? Lo vimos en el debate contra Walz, en el debate de vicepresidentes, cómo prácticamente barrió con el candidato a vicepresidente de la fórmula demócrata. En el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental va a estar el empresario, todos lo conocemos, Elon Musk, dueño de SpaceX y de X, antes Twitter, y Vivek Ramaswamy, quien también fue un contendiente por la presidencia de Estados Unidos al interior del Partido Republicano y que terminó adhiriéndose al proyecto de Donald Trump. Bueno, ellos han prometido con esta idea como de liberación de la carga fiscal de Estados Unidos, cómo van a optimizar los recursos de aquel país, de este país, y van a mejorar los procesos al interior de la administración pública, haciéndolo como una especie de empresa privada, a lo que en lo personal yo estoy completamente de acuerdo. Y quiero terminar también derribando otro mito. Aquí derribamos bastantes mitos y bastantes comentarios estúpidos que se hacen sobre Trump, que dicen que es un misógino y no sé qué tanta estupidez. Como jefa de gabinete, Susie Wiles. Susie Wiles es una antigua política que estuvo incluso en la era de Ronald Reagan y que apoyó a Donald Trump en todas sus campañas presidenciales. Susie es la primera mujer en ocupar este importante cargo. Y es muy importante cargo porque es la principal asistente del presidente, es quien coordina las reuniones, es quien administra la Casa Blanca, en fin, es, digamos, como su nombre lo dice, es la jefa. Entonces, esto de que Donald Trump es un racista, bueno, no se condice con los votos latinos, con la designación de Marco Rubio, o de que es un misógino, pues no se condice con el voto femenino que se volcó a favor de él y con la designación de Susie Wiles. Y bueno, obviamente que son muchísimos más los nombramientos, pero no me quiero alargar. Esto es algo de lo más relevante. Y quiero terminar con una reflexión. Como dije al inicio del video, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no solo es un alivio para Estados Unidos, sino es un alivio para Occidente entero, para el globo entero. Porque Donald Trump viene a recuperar la agenda del sentido común. Donald Trump viene a hacerle una afronta al globalismo, este globalismo corrupto y corruptor que ha impregnado o que ha buscado extraer la soberanía de las naciones y para imponer su agenda. Donald Trump viene a refrendar los valores de la familia, de la patria, de las libertades, todo en total apego a Dios. Donald Trump viene con mayor legitimidad y es una persona que no es un político acartonado, de hecho no se considera político, pero seguramente va a poner el nombre de Estados Unidos nuevamente en alto, como siempre debió de serlo. Y como ya vieron,
Aquí hemos derribado diversos mitos, cosas que se han dicho de él que son absolutamente falsas. Y espero y confío en Dios que Donald Trump tenga una buena administración, porque si le va bien a él, le va bien a Estados Unidos. Y creo fervientemente que si a Estados Unidos le va bien a toda la región. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí. Prometí no extenderme tanto. Les agradezco nuevamente el apoyo durante pues ya algunos videos que ya he estado subiendo. Les recuerdo que si les gusta lo que he venido haciendo, si les gusta mi contenido, si les gustan mis comentarios, que le den like, comenten, compartan, se suscriban para que a mí me ayuden a seguir creciendo y a llegar cada vez a más personas. Les agradezco haber llegado hasta aquí y nos vemos hasta el siguiente video. Van a ver la asunción presidencial, recuerden, es el lunes 20, me parece que es como a las 10 de la mañana, hora de México, o a las 11 de la mañana. Me gustaría leerlos y saber su opinión. Gracias y nos vemos hasta el siguiente video.